La pobre conserje dejó caer su ecografía frente al CEO. Cuando él vio la fecha, quedó helado. «Dios mío, esta fecha». Las palabras se quedaron atrapadas en la garganta de Ricardo Santamaría, mientras sus ojos se fijaron en la imagen en blanco y negro que acababa de recoger del suelo de mármol. El ultrasonido temblaba ligeramente en sus manos, y por un momento el bullicio de la reunión de inversionistas a sus espaldas se desvaneció completamente. 8 de enero, 8 meses atrás. Su corazón se detuvo. Esa fecha estaba grabada a fuego en su memoria. La noche de la fiesta corporativa, la mujer misteriosa que se había presentado como Elena, sus labios contra los suyos en el jardín, el amanecer cuando despertó solo con solo el aroma de su perfume en las sábanas. «Señor, disculpe». La voz temblorosa lo sacó de su trance. Ricardo levantó la mirada y se encontró con unos ojos color miel que conocía demasiado bien, aunque ahora estaban llenos de pánico puro. La mujer del uniforme verde de limpieza extendía una mano temblorosa hacia él, claramente embarazada bajo la tela holgada de su vestido de trabajo. «Elena». No, Elena. La pequeña placa en su uniforme decía Valentina M. Es mío», susurró ella, con la voz quebrada. «Por favor». Los inversionistas habían dejado de hablar. Ricardo sintió sus miradas curiosas, pero no podía apartar los ojos de la mujer frente a él. 8 meses. El bebé en esa imagen tenía 8 meses de gestación. Su bebé. «Caballeros», dijo Ricardo con una voz que apenas reconocía como propia, poniéndose de pie lentamente. «Necesito un momento». «¿Ricardo?» La voz de su socio Diego sonaba preocupada. «¿Todo está bien?» «Sí, continúen sin mí. Estaré de vuelta en 5 minutos». Valentina ya se había alejado varios pasos, intentando mezclarse con las sombras cerca de la entrada, pero Ricardo la siguió con determinación. La alcanzó justo cuando ella llegaba al pasillo exterior, lejos de los oídos curiosos. «Elena», dijo suavemente. Ella se congeló, pero no se volteó. «No sé de qué está hablando, señor. Mi nombre es Valentina. Trabajo aquí limpiando. Si me devuelve mi...» «La noche del 8 de enero», la interrumpió Ricardo acercándose un paso. «La fiesta de Año Nuevo de la empresa. Te fuiste antes del amanecer». Valentina se volteó entonces, y Ricardo vio lágrimas en sus ojos. «Usted está confundido. Yo solo... Llevabas un vestido azul. Dijiste que eras consultora de marketing. Bailamos hasta las 3 de la mañana y luego... ¡Basta!». La palabra salió como un grito ahogado. «No sé de qué está hablando. Solo devuélvame mi ultrasonido y me iré. No volverá a verme, se lo prometo». Como si pudiera dejar que se fuera otra vez. Ricardo extendió lentamente el papel hacia ella, pero cuando Valentina lo tomó, él no lo soltó inmediatamente. Sus dedos se rozaron por un instante, y Ricardo sintió la misma electricidad que había sentido 8 meses atrás. Por la forma en que ella inhaló bruscamente, sabía que ella también la había sentido. «¿Es mío?», preguntó en voz baja. «No», respondió ella rápidamente, demasiado rápidamente. «Es de mi novio. Él está trabajando en el norte». Una mentira. Ricardo podía verlo en la forma en que evitaba su mirada, en cómo sus manos temblaban mientras dobla el ultrasonido cuidadosamente. «Valentina, tengo que irme». Ella se dirigió hacia el elevador, pero Ricardo la siguió. «No puedes seguir huyendo». Las puertas del elevador se abrieron y ella se metió rápidamente. Ricardo puso su mano en la puerta para evitar que se cerrara. «Por favor», dijo, y algo en su voz hizo que ella finalmente lo mirara a los ojos. «Solo dame una oportunidad de explicar». «No hay nada que explicar», murmuró ella, pero sus ojos decían todo lo contrario. «Fue un error, una noche que no debería haber pasado nunca». «¿Un error?». Ricardo sintió una punzada en el pecho. «¿Eso es lo que fue para ti?». Las puertas trataron de cerrarse otra vez, pero él mantuvo su mano firme. «Suélteme», dijo Valentina, pero su voz sonaba menos convincente ahora. «Mañana», dijo Ricardo de repente. «Encuéntrame mañana a las 7 de la noche en el Café Luna Llena en la Zona Rosa. ¿Conoces el lugar?». Ella parpadeó, sorprendida. Por supuesto que conocía el lugar. Habían hablado de ir ahí durante su noche juntos cuando aún creían que tendrían un futuro. «No iré», susurró.
Entonces iré a tu casa, dijo él simplemente. Encontraré tu dirección, Valentina Morales. No es difícil para alguien en mi posición. El miedo cruzó por sus ojos, seguido rápidamente por algo parecido a la furia. ¿Me está amenazando? Te estoy dando una opción. Ricardo finalmente quitó su mano de la puerta. 7 en punto. No me hagas buscarte. Las puertas se cerraron, pero no antes de que él viera las lágrimas corriendo por sus mejillas. Ricardo se quedó parado frente al elevador por un largo momento, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que todo el edificio podía escucharlo. 8 meses. 8 meses había estado buscándola sin siquiera saberlo, mirando cada rostro en cada multitud, esperando ver esos ojos color miel otra vez. Y ahora estaba ahí, embarazada, con su hijo. Su hijo. ¿Ricardo? Diego apareció a su lado con expresión preocupada. Los inversionistas están preguntando. Diles que estaré ahí en un momento, murmuró Ricardo, pasándose una mano por el cabello. ¿Qué pasó? ¿Quién era esa mujer? Ricardo miró hacia el elevador cerrado, sabiendo que su vida acababa de cambiar para siempre. Alguien que pensé que había perdido, dijo finalmente, y que no voy a perder otra vez. 7:30 de la noche. El café Luna Llena estaba casi vacío, solo unas pocas parejas susurrando en las mesas del fondo. Ricardo había llegado a las 6:30, pidiendo café tras café, mirando cada vez que se abría la puerta de cristal. Ella no iba a venir. Por supuesto que no va a venir, idiota. La amenazaste. Se pasó las manos por el rostro, sintiendo el peso de las últimas 24 horas. No había dormido, no había podido concentrarse en ninguna reunión. Solo podía pensar en esos ojos color miel llenos de lágrimas, en la forma en que había temblado, cuando sus dedos se rozaron. Su teléfono vibró. Un mensaje de su asistente. Encontré la información que pidió. Valentina Morales, 28 años, licenciada en Marketing por la UNAM 2019, actualmente empleada en 3 trabajos de medio tiempo. 3 trabajos. Ricardo sintió una punzada en el estómago, memorizó las direcciones y salió del café. La encontró saliendo de una oficina médica en la Colonia del Valle, cargando una pesada caja de suministros de limpieza. A pesar del embarazo avanzado, se movía con determinación, aunque Ricardo notó cómo se detenía cada pocos pasos para recuperar el aliento. Valentina. Ella se congeló al escuchar su voz, casi dejando caer la caja. Se volteó lentamente, y Ricardo vio que había estado llorando. ¿Cómo me encontró? No viniste al café. Se acercó, y sin pedir permiso, tomó la caja de sus manos. Era más pesada de lo que esperaba. ¿3 trabajos, Valentina? ¿En serio? Devuélveme eso. Intentó quitársela, pero él la mantuvo fuera de su alcance. ¿Limpieza nocturna en mi edificio? ¿Suministros médicos durante el día? ¿Y qué más? ¿Tutorías los fines de semana? La furia cruzó por sus ojos. ¿Me está investigando? ¿Quién se cree que es? Alguien que quiere respuestas. Ricardo caminó hacia su auto, esperando que ella lo siguiera. Después de un momento de hesitación, lo hizo. Tienes una licenciatura en marketing. ¿Por qué trabajas limpiando pisos? Porque la vida no siempre sale como la planeas, respondió amargamente, cruzándose de brazos sobre su vientre abultado. Algunas personas no tenemos el privilegio de elegir nuestros trabajos. Privilegio. La palabra le dolió más de lo que esperaba. Esa noche, dijo de repente, en la fiesta, me dijiste que eras consultora independiente. Valentina cerró los ojos. Era mentira. ¿Todo fue mentira? Por supuesto que fue mentira. Las palabras salieron como una explosión. ¿Crees que una conserje puede hablar con el CEO de una empresa tecnológica? ¿Crees que habríamos bailado, que habrías...? Se detuvo, mordiéndose el labio. ¿Qué habría qué, Valentina? Ella sacudió la cabeza, apartando la mirada. Ricardo cerró los ojos y se permitió recordar esa noche por primera vez en meses. 8 de enero, 8 meses atrás. La fiesta de fin de año de la empresa estaba en pleno apogeo. Ricardo había estado evitando a los inversionistas toda la noche, cansado de las mismas conversaciones sobre crecimiento y capital de riesgo. Se había escabullido al jardín del hotel cuando la vio. Una mujer en un vestido azul marino estaba sola junto a la fuente, mirando las luces de la ciudad. No la reconoció. Definitivamente no era de la empresa,
pero algo en su postura lo atrajo. Parecía tan fuera de lugar como él se sentía. También huyendo de la multitud, le había preguntado. Ella se había volteado y esos ojos color miel lo habían dejado sin aliento. Elena, había dicho, extendiéndole la mano. Y sí, las fiestas corporativas no son exactamente mi elemento. Ricardo, y entiendo perfectamente. Habían hablado durante horas. Ella era inteligente, divertida, con opiniones fuertes sobre marketing digital y tendencias de consumo. Cuando le preguntó en qué trabajaba, había dicho, consultora independiente, con una sonrisa misteriosa. ¿En qué te especializas?, había insistido. En encontrar lo que la gente realmente quiere, no lo que creen que quieren. Habían bailado hasta las 3 de la mañana. Ricardo no recordaba la última vez que se había sentido tan libre, tan él mismo. Elena no trataba de impresionarlo ni de conseguir algo de él. Solo parecía disfrutar su compañía. Cuando finalmente llegaron a su suite del hotel, ella había sido quien lo besó primero. Suave, tentativo al principio, luego con una pasión que lo había hecho temblar. ¿Estás segura?, le había susurrado. Nunca había estado más segura de algo en mi vida, había respondido, y sus labios contra su cuello habían hecho que perdiera toda capacidad de pensamiento racional. Esa noche había sido perfecta. Ella había sido perfecta. Se habían quedado despiertos hasta el amanecer, hablando, riéndose, tocándose como si fuera la cosa más natural del mundo. Y cuando despertó, ella se había ido. Sin número, sin apellido, sin una nota siquiera. «¿Estuviste buscándome?», dijo Valentina suavemente, sacándolo de sus recuerdos. Ricardo abrió los ojos y se encontró con su mirada. «¿Cómo lo sabes?». «Porque yo también te busqué». Su voz era apenas un susurro. «Durante semanas. Pasé por tu oficina, traté de averiguar tu apellido completo, pero soy el CEO y tú eres la conserje invisible». Terminó la frase con una sonrisa triste. «Exactamente». Se miraron en silencio por un momento largo. Ricardo podía sentir la tensión entre ellos, la misma electricidad que había sentido esa noche, solo que ahora venía mezclada con dolor y años de diferencias de clase. «El bebé», dijo finalmente. «¿Es mío?». Valentina tocó su vientre inconscientemente. «No tienes que preocuparte por eso. Yo puedo». «Eso no es lo que te pregunté». Ella lo miró a los ojos por un largo momento, como si estuviera tomando la decisión más difícil de su vida. «Sí», susurró finalmente, «es tuyo». Las palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Una parte de él ya lo sabía, pero escucharla confirmarlo cambió todo. «Valentina, pero eso no significa nada», dijo rápidamente. «Fue una noche, un error. No espero nada de ti. De hecho, prefiero que...». «Un error». Ricardo se acercó un paso. «¿De verdad fue un error para ti?». Ella levantó la barbilla desafiantemente, pero él pudo ver las lágrimas acumulándose en sus ojos. «Sí», mintió. «Fue el error más grande de mi vida». Pero su voz se quebró al decir las palabras, y Ricardo supo con certeza absoluta que ella estaba mintiendo. Tan mal como él había estado mintiendo a sí mismo durante 8 meses. Había estado buscándola. Y por la forma en que lo miraba, sabía que ella también lo había estado buscando a él. 3 días después, Valentina estaba limpiando las oficinas del piso 20, cuando escuchó el familiar ding del elevador. Eran las 11 de la noche. Nadie debería estar ahí a esa hora. Se asomó por la puerta de cristal y vio a Ricardo caminando hacia ella con 2 tazas de café y esa sonrisa que hacía que su corazón se acelerara peligrosamente. «No, definitivamente no». «¿Qué está haciendo aquí?», preguntó tratando de sonar molesta, pero fallando miserablemente. «Trabajando tarde», dijo él, ofreciéndole una de las tazas. «Pensé que podrías necesitar esto». El aroma a café con canela, su favorito, llenó el aire. Por supuesto que recordaba cómo le gustaba el café. «No puedo aceptarlo», murmuró, pero sus manos traicioneras ya se extendían hacia la taza tibia. «Solo es café, Valentina. Nada con este hombre es solo algo. Mi jefe no permite que los empleados socialicen durante las horas de trabajo». «Yo conozco a tu jefe», dijo Ricardo con una sonrisa traviesa. «Creo que podemos hacer una excepción». Valentina sintió el calor subiéndole por el cuello.
¿Habló con el señor García sobre mí? Tranquila, solo mencioné que eras una empleada ejemplar y que deberían darte más flexibilidad con los descansos. Dios, ¿qué estaba haciendo este hombre? Tomó un sorbo del café y cerró los ojos involuntariamente. Perfecto, como siempre. Cuando los abrió, Ricardo la estaba observando con una intensidad que la hizo sentir desnuda. ¿Por qué está haciendo esto?, preguntó suavemente. «Porque no puedo dejar de pensar en ti», respondió él con una honestidad que la dejó sin aliento. «Y creo que tú tampoco puedes dejar de pensar en mí». Al día siguiente, Ricardo apareció otra vez. Esta vez trajo sándwiches de pavo y aguacate del deli mexicano de la esquina. «Para el bebé», dijo simplemente cuando ella protestó. «Necesitas comer mejor». «No soy su responsabilidad», murmuró Valentina, pero se comió cada bocado. El tercer día, trajo almohadas pequeñas para la silla de su oficina. «Para tu espalda», explicó, notando cómo se había estado estirando. «El embarazo puede ser difícil para la columna». Valentina lo miró con sospecha. «¿Cómo sabe eso?» «Tengo Google», bromeó, pero después se puso serio. «Y quiero que estés cómoda. Demasiado considerado, demasiado atento. Esto es peligroso, pues». «Ese hombre te está persiguiendo», le dijo Carmen durante su descanso, para almorzar en el pequeño café cerca del hospital donde trabajaba como enfermera. Y no de la forma romántica. «No me está persiguiendo», protestó Valentina, removiendo distraídamente su sopa. «Solo te aparece». «Valentina Morales, ¿me estás escuchando? Es el CEO de la empresa donde trabajas. Tienes 8 meses de embarazo con su hijo. Esta no es una historia de amor. Es una situación de poder muy desequilibrada». Carmen tenía razón, por supuesto. Su mejor amiga desde la universidad siempre tenía razón. Pero había algo en la forma en que Ricardo la miraba, como si realmente la viera, que hacía que todas sus defensas racionales se desmoronaran. «¿Y si él realmente...?» comenzó a decir. «¿Qué? ¿Que se enamore de la conserje embarazada?» Carmen sacudió la cabeza. «Mija, los hombres como él no se enamoran de mujeres como nosotras. Juegan con nosotras, nos usan, y después regresan a sus mundos dorados». Las palabras le dolieron porque sonaban demasiado familiares. ¿Cuántas veces se había dicho exactamente lo mismo? Pero esa noche, susurró. «Esa noche fue una fantasía», dijo Carmen gentilmente. «Ustedes dos estaban pretendiendo ser otras personas. Esto es la vida real». Esa noche, Valentina estaba terminando de aspirar la alfombra de la oficina de Ricardo cuando sintió una contracción leve. Se detuvo jadeando ligeramente y se apoyó contra el escritorio. «¿Estás bien?». La voz de Ricardo la sobresaltó. Estaba parado en la puerta con expresión preocupada. «Solo... necesito un momento», murmuró, respirando profundamente. En 2 pasos, él estaba a su lado con las manos en sus hombros. «¿Te duele? ¿Necesitas que llame a un médico?». La preocupación genuina en su voz casi la deshizo. «No, solo fueron contracciones Braxton Hicks. Es normal». «¿Cómo sabes que es normal?». Sus ojos se habían llenado de pánico. «¿Has ido al médico regularmente?». «¿Tienes seguro médico?». Por supuesto que iba a preguntar sobre el seguro médico. «Voy a la clínica comunitaria», dijo tratando de apartarse, pero él no la soltó. «La clínica», repitió, y algo en su expresión cambió. «Valentina, eso no es suficiente. Necesitas atención prenatal adecuada, especialistas». «No todos podemos permitirnos médicos privados, Ricardo». «Pero yo sí puedo». Las palabras salieron como una confesión. «Déjame ayudarte». «No». La respuesta fue automática, defensiva. «No necesito tu caridad». «No es caridad. Es mi hijo también». La forma en que dijo «mi hijo» hizo que algo se encendiera en su pecho. Posesivo, protector, pero también tierno. «Ricardo, al menos piénsalo», murmuró, sus pulgares acariciando suavemente sus hombros. «Por favor». Estaban muy cerca ahora. Valentina podía oler su colonia, podía ver las pequeñas líneas alrededor de sus ojos, podía sentir el calor radiando de su cuerpo. Su mirada bajó a sus labios por un instante demasiado largo. «Deberíamos», comenzó a decir, pero su voz sonaba ronca. «Sí», murmuró él, pero no se movió.
Deberíamos. El aire entre ellos se había vuelto denso, cargado de electricidad. Valentina sintió cómo sus defensas se desmoronaban una por una mientras Ricardo se inclinaba ligeramente hacia ella. Solo un beso. ¿Qué daño podría hacer un beso? El sonido del elevador los separó abruptamente. Valentina se apartó tan rápido que casi perdió el equilibrio, y Ricardo tuvo que sostenerla. «¿Señor Santamaría?» La voz del guardia de seguridad resonó por el pasillo. «¿Todo está bien?» «Sí, Miguel», respondió Ricardo, sin apartar la mirada de Valentina. Su voz sonaba tensa. «Todo está bien», pero nada estaba bien. Valentina podía sentir su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «Tengo que irme», susurró. «Valentina, espera». Pero ella ya estaba saliendo de la oficina, prácticamente huyendo hacia el elevador. Necesitaba aire, necesitaba espacio, necesitaba recordar por qué esto era una idea terrible. 2 horas después, cuando llegó a su pequeño apartamento, encontró un sobre blanco debajo de su puerta. Dentro había un cheque por la cantidad exacta que necesitaba para los tratamientos médicos de su madre, más un poco extra. No había nota, no había firma, pero Valentina sabía exactamente de dónde venía. Sus manos temblaron mientras sostenía el papel. Era más dinero del que había visto junto en toda su vida, y se sintió completamente humillada. Esto era exactamente lo que Carmen había tratado de advertirle. Con los ojos llenos de lágrimas, dobló el cheque cuidadosamente y lo guardó en su bolso. Mañana se lo devolvería en persona. Y le dejaría muy claro al señor Ricardo Santamaría que ella no estaba en venta. Valentina irrumpió en la oficina de Ricardo a las 8 de la mañana sin avisar, pasando por delante de su sorprendida asistente con la determinación de una mujer furiosa. «¿Cómo te atreves?», gritó arrojando el cheque sobre su escritorio con tanta fuerza que varios papeles volaron. Ricardo levantó la mirada de su computadora, claramente confundido. «Valentina, ¿qué? ¿Pensaste que no me daría cuenta? ¿Pensaste que era tan estúpida que no sabría de dónde venía el dinero?» Él se puso de pie lentamente, con las manos alzadas en señal de paz. «Valentina, cálmate. Piensa en el bebé. No me digas que me calme». Las lágrimas de rabia corrían por sus mejillas. «Y no uses a mi hijo como excusa para tus juegos de poder. No son juegos de poder. Tu madre necesita tratamiento y yo puedo ayudar». «Yo no te pedí ayuda». Su voz se quebró. «Nunca te pedí nada. ¿Crees que porque soy pobre puedes comprarme? ¿Crees que con suficiente dinero voy a abrir las piernas otra vez?» Ricardo se quedó helado, como si ella le hubiera dado una bofetada. «Jamás pensaría eso de ti». «¿En serio?» Valentina se rió amargamente. «Entonces, ¿qué es esto? ¿Caridad cristiana? ¿Culpa de rico?» «Es un padre tratando de cuidar a la madre de su hijo», dijo él con la voz tensa. «No soy la madre de tu hijo», gritó. «Soy la conserje que cometió el error de acostarse contigo». Las palabras salieron como veneno, diseñadas para herir, y por la forma en que Ricardo se encogió, supo que habían dado en el blanco. «Valentina». Su voz era apenas un susurro. «Guárdate tu dinero para alguien que lo necesite», dijo, dirigiéndose hacia la puerta. «O mejor aún, úsalo para comprarle algo bonito a tu verdadera novia». «¿Mi qué?» Pero ella ya había salido dejando la puerta abierta, y a Ricardo parado en medio de su oficina, mirando el cheque arrugado en el suelo. «¿En serio le dijiste todo eso?» Carmen la miró con una mezcla de admiración y horror, mientras preparaban café en la pequeña cocina del hospital. «Cada palabra», murmuró Valentina, sintiendo cómo la adrenalina finalmente abandonaba su sistema, dejándola agotada. «Ay, mija, ese pobre hombre probablemente no sabía que lo golpeó». «¿Pobre hombre?» Valentina miró a su amiga con incredulidad. «Carmen, ayer me estabas diciendo que me mantuviera alejada de él». «Sí, pero también hay una diferencia entre protegerte y destruir al padre de tu bebé». «¿El padre de su bebé?» Las palabras resonaron en su cabeza de una forma extraña. Durante meses había pensado en el bebé como suyo, solo suyo, pero la forma en que Ricardo había dicho «mi hijo» la noche anterior. «No importa», dijo finalmente. De todos modos, esto nunca habría funcionado. Carmen la estudió con esos ojos de enfermera que podían ver a través de cualquier mentira.
¿Estás enamorada de él? La pregunta la golpeó como un puño en el estómago. Por supuesto que no, mintió. Solo fue una noche. Valentina Morales, te conozco desde hace 10 años. Nunca te había visto así por nadie, porque nunca había conocido a nadie como Ricardo. Pero antes de que pudiera responder, su teléfono vibró con una notificación, un correo electrónico de respuesta a una de las solicitudes de empleo que había enviado la noche anterior en un ataque de pánico e insomnio. Estimada señorita Morales, nos complace informarle que hemos revisado su currículum y nos gustaría programar una entrevista para el puesto de coordinadora de marketing en nuestra oficina de Guadalajara. Guadalajara, a 6 horas de la Ciudad de México, a 6 horas de Ricardo. ¿Qué es eso?, preguntó Carmen notando su expresión. Una oportunidad de empleo, murmuró Valentina leyendo el resto del correo. En Guadalajara. Carmen frunció el ceño. ¿Cuándo aplicaste para trabajos en Guadalajara? Anoche. Las palabras salieron más defensivas de lo que había pretendido. Valentina, es una buena oportunidad, Carmen, un trabajo real en mi campo, con beneficios médicos completos. Y está a 6 horas de aquí. Exactamente. Valentina cerró el teléfono con más fuerza de la necesaria. Lejos de toda esta complicación, esa tarde, mientras limpiaba las oficinas del piso 15, vio a Ricardo a través de las puertas de cristal de la sala de conferencias. No estaba solo. Una mujer elegante estaba sentada frente a él. Cabello rubio perfecto, traje de diseñador, la clase de joyas que costaban más que el salario anual de Valentina. Era hermosa de esa forma pulida y sofisticada que solo venía con dinero y educación privilegiada. La mujer se inclinó hacia adelante, poniendo su mano sobre la de Ricardo, y él no se apartó. Por supuesto. Valentina se quedó paralizada, observando cómo la mujer se reía de algo que Ricardo había dicho, cómo él le sonreía de vuelta, con esa sonrisa que había creído que era solo para ella. Esta es su verdadero mundo, esta mujer elegante, probablemente con título universitario de una escuela privada, que nunca ha tenido que trabajar limpiando pisos. «Señorita», la voz la sobresaltó. Diego, el socio de Ricardo, estaba parado a su lado. «Disculpe, señor, solo estaba...» Valentina se apartó rápidamente del cristal. «¿Es usted Valentina Morales?», preguntó él, y algo en su tono la puso inmediatamente en guardia. «Sí, señor». Diego la estudió por un momento largo, como si fuera un problema que necesitaba resolver. «Señorita Morales, espero que entienda que la reputación de esta empresa es muy importante. Cualquier situación personal que pudiera crear un escándalo sería muy problemática. El mensaje era claro como el cristal. Mantente alejada de Ricardo o perderás tu trabajo». «Entiendo perfectamente, señor», respondió Valentina, manteniendo la voz firme a pesar de que se estaba desmoronando por dentro. «Excelente». Diego le dio una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Me alegra saber que estamos en el mismo entendimiento». Valentina asintió y se alejó rápidamente, pero no antes de ver cómo la mujer rubia se ponía de pie y besaba la mejilla de Ricardo en forma de despedida, como una verdadera pareja. Esa noche, cuando llegó a su apartamento, respondió al correo de Guadalajara. «Estimados señores, me complace confirmar mi disponibilidad para la entrevista el próximo viernes». Sus dedos temblaron mientras escribía, pero no se detuvo. Era hora de desaparecer otra vez. Esta vez, para siempre. 3 pisos arriba, Ricardo estaba parado en su oficina mirando hacia el estacionamiento, observando cómo Valentina caminaba lentamente hacia la parada del autobús. Sofía se había ido hacía una hora, después de una conversación incómoda sobre darle otra oportunidad a su relación. Diego entró sin tocar. «Ya hablé con la chica», anunció. «No habrá más problemas». Ricardo se volteó lentamente. «¿Qué le dijiste?» «Solo le recordé dónde están las prioridades. La reputación de la empresa viene primero, Ricardo. No podemos permitir que una aventura con una empleada doméstica...» «Sal de mi oficina», dijo Ricardo, con voz peligrosamente baja. «Ricardo, sal de mi oficina antes de que haga algo de lo que me arrepienta». Diego se fue, pero el daño ya estaba hecho. Ricardo sabía, con certeza absoluta, que Valentina iba a desaparecer otra vez.
Y esta vez podría ser demasiado tarde para encontrarla. No, Sofía. Las palabras salieron más firmes de lo que Ricardo había esperado. Estaba parado en el lobby del hotel donde ella se hospedaba, rodeado de mármol y oro que una vez había impresionado, pero ahora se sentía frío y vacío. ¿No? Sofía parpadeó, claramente sorprendida. En los 5 años que habían estado juntos, él raramente le había dicho que no a algo. «Ricardo, ni siquiera has escuchado lo que vine a proponerte». «No necesito escucharlo», dijo él, pasándose una mano por el cabello. «Sea lo que sea, la respuesta es no». «Pero anoche parecía», comenzó ella, su voz tomando ese tono manipulador que él había ignorado por demasiado tiempo. «Anoche estaba confundido», la interrumpió. «Ya no lo estoy». Sofía se acercó un paso, poniendo su mano perfeccionada sobre su pecho. «Ricardo, cariño, sé que has estado bajo mucha presión con la empresa, pero podemos superarlo como siempre». «Como siempre». Esas palabras deberían haberlo consolado, pero en su lugar lo llenaron de una claustrofobia que no había sentido hasta conocer a Valentina. «No hay un nosotros, Sofía», dijo suavemente apartando su mano. «Nunca lo hubo realmente». «¿Por esa empleada?» Su voz se volvió venenosa. «Ricardo, por favor, es una fase. Los hombres tienen estas aventuras, lo entiendo, pero no es una aventura». Las palabras salieron con una convicción que lo sorprendió incluso a él. «¿Y no es una fase? ¿Entonces qué es?» Sofía se cruzó de brazos con sus ojos azules llenos de una furia fría. «¿Amor? ¿Con una conserje embarazada?» Ricardo sintió algo encenderse en su pecho. «Sí», dijo simplemente. «Amor». Era la primera vez que lo admitía en voz alta, y la verdad de ello lo golpeó como un rayo. Sofía se rió, pero el sonido no tenía nada de humor. «Serás la burla de todo México, Ricardo. Tu reputación, tu empresa, todo por lo que has trabajado». «Que se vayan al carajo mi reputación y mi empresa», dijo él, sorprendiéndose por la libertad que sintió al decirlo. «Si eso es lo que cuesta amarla, que así sea». Y sin más palabras, se dio la vuelta y se fue, dejando a Sofía parada en el lobby con la boca abierta. Encontró a Valentina en la parada del autobús cerca de la clínica comunitaria, cargando una bolsa pesada de medicamentos. Se veía pálida y cansada, y Ricardo sintió una punzada de culpa al recordar su pelea de esa mañana. «Valentina». Ella se tensó al escuchar su voz, pero no se volteó. «¿Qué quieres, Ricardo?» «Hablar contigo. De verdad esta vez». «Ya hablamos esta mañana», dijo amargamente. «Creo que quedó todo muy claro». Ricardo se movió para quedar frente a ella, bloqueando su vista del camino. «Nada quedó claro. Tú gritaste, yo me quedé helado, y ambos dijimos cosas que no queríamos decir. Yo dije exactamente lo que quería decir, pero su voz sonaba menos convincente ahora. ¿En serio? ¿Realmente crees que estoy tratando de comprarte?» Valentina finalmente lo miró, y Ricardo vio dolor en sus ojos color miel, no solo rabia. «¿Qué más puedo pensar?», susurró. «Eres rico, poderoso, acostumbrado a conseguir lo que quieres con dinero, y yo soy... ¿Qué eres, Valentina?» «Nadie». La palabra salió como un grito ahogado. «Soy nadie importante. Una conserje embarazada que no puede ni pagar las cuentas médicas de su madre». «Te equivocas», dijo él suavemente, acercándose un paso. «Eres la mujer más inteligente, valiente y hermosa que he conocido. Eres la mujer que me hizo reír hasta que me dolió el estómago. Eres la mujer que me hizo sentir como yo mismo por primera vez en años». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Valentina. «No digas eso», susurró. «Por favor, no digas eso. ¿Por qué no? Es la verdad. Porque...» Su voz se quebró. «Porque si lo dices, podría creerlo, y no puedo permitirme creerlo». Ricardo sintió como si alguien hubiera apretado un puño alrededor de su corazón. «¿Por qué no puedes permitirte creerlo?» «Porque me vas a lastimar», gritó, y finalmente todas sus defensas se desmoronaron. «Porque al final vas a darte cuenta de que soy exactamente lo que el mundo dice que soy. Una mujer pobre, sin educación, sin nada que ofrecerte, y me vas a dejar, como todos los demás. Como todos los demás». Ricardo entendió entonces. No se trataba solo de diferencias de clase, se trataba de todas las veces que la habían abandonado,
todas las veces que le habían dicho que no era suficiente. «Valentina», dijo suavemente, «¿quién te lastimó tanto?» Ella se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «Mi padre se fue cuando tenía 12 años. Dijo que ya no podía mantener a una familia, que no podía darle el estilo de vida que merecía». Su voz era apenas un susurro. «Mi primer novio en la universidad me dejó cuando descubrió que trabajaba limpiando para pagar la colegiatura. Dijo que era vergonzoso». Ricardo sintió una ira ardiente hacia todos los hombres que habían sido demasiado ciegos para ver lo que tenían frente a ellos. «Yo no soy ellos», dijo. «¿No?» Valentina lo miró con ojos llenos de dolor. «Entonces, ¿por qué vi a tu exnovia perfecta en tu oficina? ¿Por qué tu socio me amenazó con despedirme si no me mantengo alejada de ti?» «Diego». Ricardo iba a matarlo. «Sofía no significa nada para mí», dijo firmemente. «Y en cuanto a Diego, no importa», lo interrumpió Valentina, «porque tienes razón. Yo tampoco soy quien era esa noche. Esa noche fingí ser alguien que pertenecía a tu mundo. Pero esta es la verdad. Soy una conserje embarazada que está a punto de ser despedida y que va a tener que criar sola a su hijo». «¿Despedida?» El corazón de Ricardo se detuvo. «Conseguí un trabajo en Guadalajara», dijo levantando la barbilla con falso orgullo. «Un trabajo real, en marketing. Me voy el lunes». Las palabras lo golpearon como un puño en el estómago. «No puedes irte». «¿Por qué no?» «Porque te amo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Valentina se quedó completamente inmóvil, con los ojos muy abiertos. «No», susurró. «No puedes amarme». «¿Por qué no?» «Porque yo...» Su voz se quebró completamente. «Porque yo también te amo. Y eso nos va a destruir a ambos». La confesión los dejó a ambos sin respiración. Ricardo se acercó más, hasta que pudo tocar su rostro con manos temblorosas. «Entonces, ¿qué hacemos?», susurró. «No lo sé», lloró ella. «No sé cómo hacer que esto funcione. No sé cómo...» Valentina se detuvo de repente, con los ojos muy abiertos, llevándose las manos al vientre. «¿Qué pasa?». Ricardo sintió pánico inmediato. «Yo... ¡Ay, Dios!». Su rostro se contorsionó de dolor. Creo que el bebé viene». Ricardo la agarró cuando ella se dobló hacia adelante y sintió humedad a través de su vestido. «Valentina, mi carro está aquí mismo». «Es demasiado pronto», jadeó ella, aferrándose a él. «Es demasiado pronto, Ricardo». «Va a estar bien», le prometió, aunque su propio corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. Todo va a estar bien. Tenía que estar bien. Acababa de encontrarla otra vez y no iba a perderla ahora. El Honda de Ricardo nunca había corrido tanto en su vida. Valentina estaba respirando entrecortadamente en el asiento del pasajero, con las manos aferradas al tablero, mientras otra contracción la atravesaba. «Casi llegamos», murmuró él, tomando la curva hacia el hospital con más velocidad de la que debería. «Aguanta, mi amor, mi amor». Las palabras habían salido sin pensarlas, pero se sintieron completamente naturales. «Ricardo», jadeó Valentina entre respiraciones, «hay algo que tienes que saber». «Ahora no. Concéntrate en respirar». «No». Su grito fue tan fuerte que él casi pierde el control del volante. «Tengo que decírtelo ahora. Mi vuelo a Guadalajara es mañana». El mundo de Ricardo se detuvo por un momento. Si no hubiera sido por la contracción que hizo que Valentina se doblara del dolor, podría haber estrellado el carro. ¿Mañana? Su voz sonaba extraña, como si viniera de muy lejos. «Iba a irme», lloró ella. «Iba a irme y nunca decirte dónde estaba. Iba a criarlo sola y pretender que tú nunca exististe». Ricardo sintió como si alguien le hubiera arrancado el corazón del pecho. «¿Por qué me lo estás diciendo ahora?» «Porque...». Otra contracción la interrumpió, y cuando pasó sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Porque si algo me pasa, si el bebé... No puedo irme de este mundo con tantas mentiras entre nosotros». «No va a pasar nada», dijo Ricardo firmemente, aunque sus propias manos estaban temblando en el volante. «Ni a ti ni al bebé». Pero mientras decía las palabras, se dio cuenta de lo cerca que había estado de perderlos para siempre. Si la contracción no hubiera llegado hoy, mañana ella habría subido a un avión y habría desaparecido de su vida otra vez, esta vez para siempre. El Hospital Ángeles era un caos de actividad médica.
Ricardo cargó a Valentina hasta la sala de emergencias, gritando por ayuda mientras ella se aferraba a él como si fuera su única conexión con la vida. «Necesito un doctor. Está en trabajo de parto prematuro». Una enfermera apareció con una silla de ruedas, pero Valentina no quería soltarlo. «No me dejes», susurró, con los ojos llenos de terror. «Por favor, Ricardo, no me dejes». «Nunca», prometió, besando su frente sudorosa. «No voy a ir a ningún lado». Las siguientes horas fueron las más largas de la vida de Ricardo. Caminaba de un lado a otro en la sala de espera, ignorando las llamadas de Diego y los mensajes de texto de Sofía. Solo podía pensar en Valentina, sola en esa habitación, luchando por traer a su hija al mundo. Su hija. La realidad de ello lo golpeó como una ola. Iba a ser padre. En cualquier momento iba a tener una pequeña persona que dependería completamente de él. Y casi la había perdido sin siquiera saberlo. Carmen apareció corriendo por el pasillo, aún en su uniforme de enfermera. «¿Cómo está?», preguntó sin aliento. «No sé», admitió Ricardo. «Nadie me ha dicho nada en 2 horas». Carmen lo estudió por un momento, como si estuviera tomando una decisión. «Déjame ver qué puedo averiguar», dijo finalmente. «Tengo algunos contactos aquí». 10 minutos después regresó con una sonrisa. «Está bien», anunció. «Tanto Valentina como el bebé están bien. Es una niña, y aunque llegó un poco temprano, está respirando por sí sola, y todos sus signos vitales son buenos». Ricardo sintió que sus piernas se volvían gelatina. Se dejó caer en una de las sillas de plástico, con la cabeza entre las manos. «Una niña», murmuró. «Tengo una hija. ¿Quieres conocerla?», preguntó Carmen suavemente. Valentina estaba recostada en la cama del hospital, pálida pero sonriente, con una pequeña manta rosada en sus brazos. Cuando vio a Ricardo en la puerta, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Ven a conocer a tu hija», susurró. Ricardo se acercó lentamente, como si estuviera en un sueño. Cuando Valentina apartó la manta, vio la carita más perfecta que había visto en su vida. Pequeña, arrugada, con una mata de cabello oscuro y los ojos cerrados firmemente. «Es hermosa», murmuró sin poder apartar la mirada. «Se parece a ti», dijo Valentina. «¿Tiene tu nariz?» «¿Puedo?» Ricardo extendió las manos temblorosas. Valentina colocó cuidadosamente el pequeño bulto en sus brazos, y Ricardo sintió como si su mundo entero hubiera cambiado en ese instante. La bebé era tan pequeña, tan perfecta, tan completamente dependiente de él. «Hola, princesa», susurró, y la bebé abrió los ojos por un momento, como si lo hubiera reconocido. «Soy tu papá». Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Toda su vida, las reuniones, los contratos, el dinero, de repente parecía insignificante comparado con esta pequeña persona en sus brazos. «Valentina», dijo sin apartar la mirada de su hija, «¿cómo la vamos a llamar?» «Esperanza», respondió ella suavemente. «Siempre pensé que si tenía una niña, la llamaría Esperanza». «Esperanza Santa María Morales», dijo Ricardo probando el nombre. «Es perfecto». Se quedaron en silencio por un momento, ambos mirando a su hija dormir. «No puedes irte a Guadalajara», dijo Ricardo finalmente. «Lo sé», susurró Valentina. «No puedo separarla de ti. No sería justo». «No me refiero solo por ella», dijo él, mirándola finalmente. «Me refiero porque te amo, porque he estado enamorado de ti desde esa primera noche, pero estaba demasiado asustado para admitirlo». «¿Asustado? ¿Tú?» Ricardo se rió suavemente. «Aterrorizado. Aterrorizado de que fueras demasiado buena para mí, de que merecías a alguien mejor». Valentina lo miró con asombro. «¿Cómo puedes pensar que eres tú quien no me merece?» «Porque todo lo que tengo lo heredé o lo conseguí con suerte», admitió. «Pero tú has luchado por todo lo que tienes. Eres fuerte de una forma que yo nunca he tenido que ser». «Ricardo, quiero ser mejor», continuó, meciendo suavemente a Esperanza. «Quiero ser el hombre que merecen tú y ella. Quiero ser el padre que ella necesita y el compañero que tú mereces». Valentina extendió su mano hacia él, y cuando él la tomó, sintió la misma electricidad que había sentido la primera vez que la tocó. «Yo también estaba asustada», confesó. «Asustada de amarte demasiado.
asustada de que me lastimaras cuando te dieras cuenta de quién soy realmente. Sé exactamente quién eres, dijo Ricardo firmemente. Eres la mujer más fuerte que conozco. Eres la madre de mi hija, y eres la única persona con la que quiero pasar el resto de mi vida. Incluso si eso significa que la gente hable. Que hablen, dijo él, besando suavemente su frente. Lo único que me importa está en esta habitación. Esperanza eligió ese momento para abrir los ojos otra vez, mirando entre sus padres como si supiera exactamente lo que estaba pasando. Creo que ella aprueba, murmuró Valentina, riéndose por primera vez en días. Espero que sí, dijo Ricardo, porque las tres vamos a ser una familia. Una familia. Las palabras se sintieron como una promesa, como un comienzo, como todo lo que había estado buscando sin saberlo. Y por primera vez en su vida, Ricardo Santamaría se sintió exactamente donde pertenecía. 6 meses después de que Esperanza Santamaría Morales llegara al mundo 3 semanas antes de lo esperado, la vida de Ricardo y Valentina había encontrado un ritmo que ninguno de los dos había creído posible. La boda se había celebrado en la pequeña iglesia del barrio de Valentina, con mariachis contratados por Ricardo, pero elegidos por la abuela de Valentina, quien había insistido en que, si van a tocar en mi iglesia, van a tocar música de verdad, no esas tonterías modernas. Carmen había sido la madrina, por supuesto, y sorprendentemente, Diego había terminado siendo el padrino después de una larga conversación entre él y Ricardo sobre respeto, familia y lo que realmente importaba en la vida. La transformación de Diego había comenzado el día que conoció a Esperanza, y la pequeña había envuelto su diminuto puño alrededor de su dedo, ablandando instantáneamente el corazón del hombre que una vez había visto a Valentina como una amenaza. No puedo creer que mi socio de negocios haya sido derrotado por una bebé de 3 kilos, había bromeado Ricardo. Esperanza no derrotó a nadie, había respondido Diego, claramente enamorado de su nueva ahijada. Simplemente nos recordó qué es lo que realmente importa. La oficina central de Santa María Tech ahora tenía una guardería en el piso 12, no solo para Esperanza, sino para todos los empleados que necesitaran cuidado infantil. Valentina había propuesto la idea como parte de su nuevo rol como directora de marketing e impacto social, y el programa se había convertido en un modelo que otras empresas tecnológicas estaban copiando por todo México. Resulta que cuando tratas bien a tus empleados, trabajan mejor, había dicho Valentina durante la presentación a los inversionistas, ganándose una ovación de pie. ¿Quién lo habría pensado? Ricardo había tenido que morderse la lengua para no reírse durante la reunión formal, pero esa noche en casa le había dicho: «Te amo tanto cuando eres sarcástica con millonarios pretenciosos». «Solo estoy siendo honesta», había respondido ella, pero su sonrisa le había dicho que sabía exactamente el efecto que tenía en él. La casa que habían comprado juntos en la colonia Roma Norte era un compromiso perfecto entre los dos mundos, suficientemente elegante para las reuniones de negocios ocasionales, pero lo suficientemente acogedora para que la madre de Valentina se sintiera cómoda cuando venía a cuidar a Esperanza. «Mira nada más», había dicho Carmen la primera vez que vio la cocina. «El señor CEO aprendió a cambiar pañales y a hacer biberones a las 3 de la mañana», había agregado Valentina, observando cómo Ricardo mecía expertamente a Esperanza mientras calentaba la leche con una mano. «Es impresionante lo que puede lograr un hombre cuando realmente quiere impresionar a una mujer», había reído Carmen. «Ya no está tratando de impresionarme», había respondido Valentina. «Está siendo papá». Esta noche en particular, Ricardo estaba en el piso de la sala armando un nuevo juguete de bloques mientras Esperanza lo observaba desde su bouncer, haciendo esos ruiditos que todavía los derretían completamente a ambos. «¿Crees que es muy temprano para enseñarle conceptos de ingeniería?», preguntó, levantando una torre de bloques coloridos. «Definitivamente», respondió Valentina desde el sofá, donde estaba revisando los borradores de la nueva campaña de responsabilidad social corporativa en su laptop. «Pero no te detengas. Es adorable verte intentar». Esperanza eligió ese momento para tirar la torre con una risita que sonaba como campanitas, y Ricardo fingió sorpresa exagerada. «Oh, no»,
La arquitecta tiene opiniones muy fuertes sobre mi diseño. Se parece a su mamá en eso, murmuró Valentina, pero estaba sonriendo. ¿Cómo va la presentación para la fundación?, preguntó Ricardo, comenzando a recoger los bloques. Bien, creo que les va a encantar el programa de becas para madres solteras. Valentina cerró la laptop y se estiró. ¿Sabes qué es lo más raro? ¿Qué? Hace un año, si me hubieras dicho que estaría casada con el CEO de una empresa tecnológica, viviendo en la Roma Norte y dirigiendo programas de impacto social, habría pensado que estabas loco. Ricardo se acercó al sofá y se sentó junto a ella, atrayéndola hacia él. ¿Y ahora? Ahora pienso que la vida es extraña y maravillosa y completamente impredecible. Se acurrucó contra su pecho. Y que a veces las mejores cosas vienen de los errores más grandes. ¿Todavía piensas que nuestra primera noche fue un error? Valentina levantó la mirada hacia él, con esos ojos color miel llenos de amor y travesura. No, dijo suavemente. Fue el primer día del resto de nuestras vidas. Ricardo la besó entonces, lento y dulce, con el sonido de los balbuceos felices de esperanza como música de fondo. Cuando se separaron, Valentina apoyó su frente contra la suya. Te amo, Ricardo Santamaría. Y yo te amo, Valentina Santamaría Morales. Señora Santamaría, lo corrigió con una sonrisa. Mi señora Santamaría, murmuró él contra sus labios. Esperanza hizo un ruido particularmente fuerte, como si estuviera recordándoles que ella también formaba parte de esta ecuación perfecta. Y te amamos, pequeña Esperanza, dijeron al unísono, volteándose hacia su hija, quien les regaló una de esas sonrisas sin dientes que hacía que todo valiera la pena. Afuera la Ciudad de México bullía con su energía nocturna habitual, pero dentro de esa casa en la Roma Norte, una familia que había comenzado con una noche de secretos y mentiras había encontrado su camino hacia una verdad que ninguno había esperado, pero ambos habían estado buscando toda la vida. El amor real, al final, no tenía nada que ver con el dinero o la posición social. Tenía que ver con encontrar a la persona que te hacía querer ser la mejor versión de ti mismo. Y a veces, si tenías mucha suerte, esa persona venía con una pequeña bebé que te enseñaba que el amor más grande de todos era el que construías día a día, bloque por bloque, sonrisa por sonrisa. ¿Te gustó esta historia de amor entre Ricardo y Valentina? Suscríbete a nuestro canal para más historias románticas llenas de pasión, drama y finales felices. Y no olvides calificar esta historia del 0 al 10 en los comentarios. Tus comentarios nos ayudan a crear mejores historias para ti.